¿Qué es un avivamiento? De Martin Lloyd Jones, narrado por José Andrés Políbart Reina. En Josué capítulo 4, versos 21 al 24, dice lo siguiente: Y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a vuestros padres y dijeren: ¿Qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hasta el momento hemos estado considerando los obstáculos para el avivamiento, porque obviamente ahí es donde debemos comenzar por necesidad, pero eso no es suficiente. A pesar de que empezamos por ahí y nos damos cuenta de que hay ciertas condiciones y ciertas reglas que deben cumplirse siempre, no es suficiente con que nos detengamos ahí. Debemos ir más allá de ese punto, porque si no lo hacemos, vamos a terminar en el desánimo. Habiendo examinado nosotros mismos y después de haber visto la situación tal como es, vemos que el problema es con seguridad y certeza que ningún poder humano es adecuado para hacer frente. Esto se debe a que muchos no ven esto y por eso siguen ocupándose con sus diversas actividades y organizaciones. No hay esperanza hasta que lleguemos al final de eso. La situación es tal que el hombre es impotente para hacer frente a ella, y es por eso que digo que debemos regocijarnos en el hecho de que podamos seguir juntos ahora a mirar todo este tema de manera positiva y un poco más directa. Les recuerdo una vez más que esta misma cuestión de la necesidad de avivamiento es de vital importancia para la iglesia cristiana, y las mentes y las oraciones de los cristianos de todo el mundo deben ser canalizados y dirigidos a la cuestión de esta urgente necesidad. Voy a citar algunas palabras de Albert Burns, un expositor famoso en el siglo pasado, porque me parece que pone esto a la perfección. Él escribe lo siguiente, y cito: El día que se convenzan la gran mayoría de los cristianos profesantes de la realidad y lo aspirante de los avivamientos, constituirá una nueva era en la historia de la religión y precederá a las manifestaciones del poder como el de Pentecostés. Cierro cita. Estoy seguro de que esa es toda la razón. El mayor problema que enfrentamos hoy en la iglesia es que la gran mayoría de los que profesan ser cristianos no están convencidos de la realidad y lo aspirante de avivamientos. Como ya he dicho, este es un tema que apenas se ha mencionado. Hombres y mujeres han estado tan ocupados en otras direcciones que ni siquiera han pensado en ello, y menos aún han orado con urgencia para ello. Y, sin embargo, como dice Albert Burns, sin duda es importante que debemos hacerlo, y por lo tanto cualquier cosa que va a ayudarnos a hacerlo es de gran valor. Y una de las mejores ayudas que conozco en este respecto es tener en cuenta la historia de los grandes avivamientos del pasado. Por eso, en este año del centenario, nos recordamos de lo que sucedió en 1859, ese año maravilloso en la historia del pueblo de Dios. Pero seamos claros sobre esto. No estamos interesados en todo esto solo desde el punto de vista histórico. Nuestro interés no debe ser solo un interés anticuario. No hay ningún punto
en la lectura sobre avivamientos por el simple hecho de leer las historias en estos periodos especiales. No, nuestra motivación y nuestro interés debe ser leer y estudiar y considerar lo que ha sucedido en el pasado con el fin de que podamos descubrir los grandes principios que subyacen a este asunto, con el fin, es decir, que podamos descubrir lo que es que deberíamos estar buscando y orando en nuestra propia época y generación. Debe ser utilitario en lugar de un interés y motivo anticuario que debe gobernarnos. En otras palabras, sugiero que debemos hacer uso de todo lo que podemos encontrar que nos habla de 100 años atrás, exactamente de la misma forma que Dios quiso que los hijos de Israel utilizaran las 12 piedras que Él les ordenó que sacaran de en medio del río Jordán y establecer en Gilgal. Ahora, estoy llamando su atención a este incidente interesante, ya que me parece que nos habla muy directamente a nosotros en esta hora. Aquí Dios hizo algo inusual, algo extraño, algo maravilloso y milagroso. Él había liberado a los hijos de Israel, en primer lugar, de sus enemigos, los egipcios. Dividió el mar Rojo y caminaron a través de él en tierra firme. Y aquí estaban ahora. Habían estado en el desierto durante 40 años y allí, al otro lado del río Jordán, estaba la tierra prometida de Canaán, el lugar que estaban buscando, el lugar anhelado de la bendición, la tierra que fluye leche y miel. ¡Qué contraste con el desierto! Sí, pero la pregunta era, ¿cómo iban a pasar por el río? Y la respuesta es que Dios dividió las aguas del Jordán y pasaron de nuevo en la tierra seca. Y Dios, ¿te acuerdas? Dio este mandamiento a Josué y Josué a su vez se lo dio a la gente. Saca, dijo, 12 piedras desde el lugar donde los sacerdotes estaban mientras sostenían el arca. Saquen 12 piedras y luego póngalas en Gilgal. ¿Y por qué? Bueno, la razón se da aquí en nuestro texto. Ahora, me parece que nuestro recuerdo del avivamiento en 1859 es comparable a esas 12 piedras que están allí en Gilgal. Nuestra posición es la siguiente, y todo mi deseo al estudiar este tema es, en cierto sentido, solo para crear en ti esta pregunta. ¿Qué significan estas piedras? ¿Qué es esto de lo que usted está hablando? ¿Qué son los libros y folletos? ¿Qué son estas reuniones? ¿Qué es esto? No sabemos nada de ello. A medida que los niños judíos en su día iban a preguntar qué significan estas piedras, así confío en que el principal resultado de este estudio será la de llevar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo a preguntar ¿qué es esto? ¿Y cuál es su relevancia para nosotros? Así que vamos a continuar con nuestra consideración de estos versos. Lo que llama la atención de inmediato, por supuesto, es que es más extraordinario que este tipo de cosas debería ser necesario. ¿Usted no ha pensado que con un evento de este tipo en su historia no habría ninguna necesidad de recordar a todas las generaciones de los hijos de Israel de esto? Son tan notables estos dos incidentes, el cruce del Mar Rojo y el río Jordán. Fueron eventos tan extraordinarios que habría pensado que nunca habría ninguna necesidad de recordar a la gente de alguna manera visible, externa y objetiva de tales cosas. Sin embargo, Dios dio el mandamiento porque conoce la naturaleza humana también, y lo que sabe de nosotros es que es simplemente asombroso darse cuenta de la facilidad con que nosotros nos olvidamos de las cosas. Incluso un evento memorable como esto podría pronto ser olvidado, podría ser borrado, sacándolo de la mente y la conciencia de las generaciones subsiguientes de los hijos de Israel. Por lo tanto, dice Dios,
pon piedras para que puedan ser un recordatorio. Así las personas se detendrán y dirán, ¿qué significan estas piedras? ¿Qué significa esto? Y entonces la respuesta será dada a ellos. Ahora bien, esta es una de las primeras cosas que todos tenemos que darnos cuenta de nosotros mismos. Esta tendencia a olvidar, sí, olvidar incluso lo más grande de las cosas más maravillosas. Esto es cierto en todos los ámbitos. Supongo que, en última instancia, uno de los defectos más devastadores del pecado es la forma en que se pone una parálisis en la mente e incluso el de la memoria. Esto no se limita a la religión, es verdad en todos los ámbitos. ¿Qué tan pronto se olvidan a los grandes hombres? Los hombres que dominaron la escena en su día y generación significan nada en absoluto a las generaciones posteriores. Estos, si de repente ven un monumento, dicen, ¿quién era? ¿Qué fue lo que hizo? Aunque estos hombres hicieron cosas tan sobresalientes en su tiempo y sus contemporáneos pensaron que nunca serían olvidados, pasa el tiempo y otras generaciones vienen y pronto se olvidan. Surgió una generación, dice la palabra, que no conocía a José. No hay nada más transitorio que la reputación en ese sentido, pero no solo es cierto de los grandes hombres, es cierto de los grandes acontecimientos. Algunos de los eventos más destacados de la historia se olvidan pronto. Se levanta una generación que olvida todo acerca de los sacrificios de sus padres, los cuales pueden haber luchado hasta la muerte por algún gran principio o por alguna gran libertad. Generaciones surgen que no saben nada acerca de ello y realmente no les interesa en absoluto. Se toman todos los frutos y todos los beneficios y nunca se toman el tiempo para preguntar cómo es que estas cosas han llegado a nosotros. Ahora, esa es la naturaleza humana, ¿no es así? ¿Cuál es la causa de esto? Sobre todo, ¿cuál es la causa de esto en el ámbito de la religión? ¿Por qué se hace posible que surjan generaciones que incluso se olviden de una cosa como esta para que Dios tenga que dar el mandamiento sobre estas piedras? Permítanme sugerir brevemente algunas respuestas a esto. Tal vez las principales causas son la absorción con nosotros mismos y con nuestra propia determinada época y generación, y en particular nuestra absorción con nuestras propias actividades. Estamos centrados en nosotros, tan ocupados en lo que estamos haciendo. Parece que somos inconscientes del hecho de que personas vivieron en este mundo en épocas pasadas y siglos antes de que nosotros estuviéramos aquí. Hay un horrible egocentrismo y autoconcentración. La vida de las personas está atada exclusivamente por su propio círculo y con frecuencia no se ven desde el interior de ella. Cortinas de varias maneras no son nuevas, siempre han sido de hierro o de bambú y otras más. Es sorprendente observar lo pequeño que puede ser la vida. Vivimos esta pequeña existencia circunscrita con nuestras pequeñas actividades y nunca miramos más allá y no nos damos cuenta de nada más. Y por supuesto, sumado a eso, hay un sentimiento que es particularmente característico de hoy, que el pasado no puede ayudarnos, porque con todos nuestros avances y todo nuestro conocimiento maravilloso y nuestras técnicas y nuestras capacidades asombrosas, somos los amos. ¿Qué tiene que enseñarnos el pasado? Hay mucho de ese sentimiento y ha sido así, por supuesto, de todas las generaciones antes que nosotros y será el caso de las generaciones que nos seguirán. Mirarán hacia nosotros si lo hacen en absoluto y nos rechazarán. Nosotros seremos simples neófitos en la materia, pero
En última instancia, creo que la explicación es, repito, este subjetivismo nuestro, y este subjetivismo vicia incluso nuestra lectura y nuestro estudio de la Biblia. Estamos todos tan morbosamente interesados en nosotros mismos y nuestros propios problemas que procedemos a ir a la Biblia como un libro que va a ayudarnos con nuestros problemas. Queremos un poco de ayuda, queremos esto y lo otro, y nos vamos a la Biblia como si fuera una especie de dispensario para hacer frente a las llamadas paperas y el sarampión de nuestras almas. Nuestro enfoque mismo de la Biblia es tan subjetivo en vez de objetivo. ¿Cuántas veces, me pregunto, vamos a la Biblia diciendo a nosotros mismos: yo voy a leer la Biblia porque quiero ver lo que Dios ha hecho? Voy a leer mi Biblia para que yo pueda mirar a Dios actuar e interviniendo en la historia. Sin embargo, la Biblia no es solo un libro que responde a mis pocas preguntas y me dice varias cosas que puedo querer saber. La Biblia es el registro de la actividad de Dios, las manifestaciones de Dios, los actos poderosos de Dios y sus hechos. Voy a mirar, voy a retroceder y voy a ver lo que Dios el Señor ha hecho. Josué 4:24 dice: que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová, que es poderosa, los actos de Dios. Pero me temo que ya no leemos la Biblia así, ¿verdad? Queremos solo una pequeña palabra para que nos ayude. Queremos un pensamiento pequeño para comenzar el día. Solo queremos algo antes de que ofrezcamos nuestra breve y apresurada oración antes de salir corriendo. Hermosos pensamientos. No me entiendan mal. Yo voy a decir una cosa que puede ser malinterpretado gravemente. Yo verdaderamente creo que el problema principal de la mayoría de la gente evangélica hoy en día es que leen sus Biblias muy devocionalmente, lo que significa que leen subjetivamente. Y este gran panorama de los actos del Dios vivo es algo de lo que parecemos estar inconscientes, y el resultado es que necesitamos que se nos recuerde lo que Dios ha hecho. Todo está aquí para nosotros, pero pasamos de largo, no nos damos cuenta, por lo que se debe poner un poco de piedras, un memorial, algo para arrestar la atención. Este es un principio que se encuentra en muchos lugares en la Biblia. Mira el servicio de comunión, por ejemplo. El principio es exactamente el mismo. Estamos tan cargados y tan estúpidos por el resultado del pecado que nosotros incluso olvidamos esto: la muerte del Hijo de Dios por nosotros, y su agonía y la vergüenza y todo lo que soportó en la cruz, y su eterno amor por nosotros. Nos podíamos incluso olvidar de eso. Por lo tanto, el Señor mismo ordenó y mandó reunirse y partir el pan y beber el vino. Haced esto, dijo Cristo, en memoria de mí. Se trata de establecer las piedras en Gilgal una vez más. Somos tal y sufrimos mucho de este disgustado letargo espiritual que tenemos memoriales objetivos. Necesitamos constantemente recordatorios tangibles, algo fuera de nosotros mismos que nos llevara a preguntarnos y decir: ¿qué significa esta mesa? ¿Qué significan estas piedras? Dios condesciende a nuestra debilidad y nuestro letargo y facilita memoriales externos de sus actos y hechos poderosos. Y así es que yo, por mi parte, doy las gracias a Dios por 1959. Simplemente este acontecer ocurrió hace 100 años. ¿Te das cuenta de que me estoy aferrando a este punto y lo hago por este motivo? Este es nuestro octavo examen de la cuestión de avivamiento. Y si no he logrado hasta ahora despertarte a preguntar ¿qué significa eso? Si no se ha levantado en ti un nuevo interés y curiosidad, todo ha sido en vano. No basta con estudiar todo esto y estar al tanto de algo.
¿Estamos realmente preocupados de lo que es todo esto? ¿Qué significa toda esta grabación? Y espero demostrar que la respuesta real y completa se da en estos versos al final de Josué 4. Todo está aquí. Dios ha dado su propia explicación y no tengo nada que hacer sino simplemente ponerla delante de usted. En primer lugar, significa que nos recuerda los hechos. ¿Qué significan estas piedras? Generaciones posteriores van a hacer esa pregunta. Ellos van a ir caminando casualmente, quizá fuera, en una caminata o de viaje, y de pronto van a ver estas 12 piedras y dirán, ¿cuál es el significado de esto? Y la respuesta, dijo Josué, será, estas piedras están aquí como un memorial a algo que sucedió una vez. Historias, no teorías, no ideas, sino hechos. ¿Cuál es el significado del pan y el vino? Oh, el hecho que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Toda nuestra posición depende de los hechos. Me hubiese gustado poderme parar aquí y ocuparme solo de esto, porque estamos viviendo en una época en que hay una enseñanza teológica más sutil que nos quieren hacer creer que se puede prescindir de los hechos y aferrarse a la enseñanza. Es una mentira. ¿Qué significan estas piedras? Hechos. Cruzaron el Mar Rojo, cruzaron el Jordán en esta manera milagrosa. Realidades. Estos son hechos de Dios y es exactamente lo mismo lo que estamos celebrando este año. Se trata de una simple realidad de la historia, de algo increíble y maravilloso que sucedió hace 100 años. Algo ocurrió literalmente en 1859, que era tanto que incluso comenzó a ser reportado en los periódicos y muy rara vez informan los periódicos de nada, a menos que sea política. Los únicos sermones que les interesan son los sermones que introducen la política en una forma u otra. Ellos no están interesados en los asuntos espirituales, pero en realidad estaban reportando lo sucedido en 1859. Se convirtió en noticia de primera plana. Eso fue fenomenal. Datos, hechos, algo que pertenece firmemente a la esfera de la historia. Pero, como la explicación aquí nos dice, esto no es algo completamente único, que solo ocurre una vez. ¿Te diste cuenta? Entonces, ustedes le dirán a sus hijos, dice la palabra, Israel pasó el Jordán en tierra seca, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, como Jehová tu Dios hizo con el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Quiero hacer hincapié en este punto. Lo que ocurrió en 1859 es solo uno de una gran serie, es solo un ejemplo, pero un ejemplo de algo que ha estado sucediendo periódicamente en la historia de la iglesia cristiana a través de los siglos en ejecución. Es un ejemplo de lo que llamamos avivamiento, un avivamiento. Es solo un ejemplo. Ha habido muchos más. Permítanme darles algunos ejemplos de paso. Mucho antes de la Reforma Protestante hubo un avivamiento religioso en este país asociado con el nombre de John Wycliffe y los Lollardos. Fue un avivamiento como sin duda fue lo que ocurrió en 1859. Luego, por supuesto, lo mismo sucedió en el continente de Europa con este gran hombre John Huss. Allí en Moravia, lo que ahora se llama Checoslovaquia, hubo un avivamiento verdadero asociado con su nombre y Dios lo usó como instrumento y como un canal. Fue un movimiento sorprendente del Espíritu de Dios. Lo tuvieron entre los valdenses en el norte de Italia. Fue un verdadero avivamiento. Pasó con ese gran hombre llamado John Tauler, que en realidad era un sacerdote y predicador en la Iglesia Católica Romana. El Espíritu de Dios vino sobre él y surgió un avivamiento en su área. Era lo mismo, exactamente
Luego, por supuesto, estuvo la Reforma Protestante. No olvidemos nunca que se trataba de un avivamiento, así como una reforma. No debemos pensar que fue meramente un movimiento teológico. Era eso, pero más que eso fue un avivamiento. El Espíritu de Dios fue derramado y la gente estaba escuchando la predicación. La predicación y la lectura de la Biblia eran de suma importancia. Eso es un despertar religioso y eso es lo que entendemos por un avivamiento. Usted lo encontrará en el siglo XVII y lo tiene también de manera sorprendente hace 200 años en el gran avivamiento evangélico asociado con los nombres de Whitefield y los Wesley y muchos otros. Usted lo encuentra de nuevo en el cierre del siglo XVIII y a principios del siglo XXI. Y luego estuvo el notable acontecimiento que tuvo lugar desde 1857 hasta 1859 en los Estados Unidos, Irlanda del Norte, Gales, Escocia, Suecia y en otras partes del mundo. Esto, entonces, es solo uno de una serie de acontecimientos que han ido sucediendo a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana y encontrará al leer las historias de cada uno de ellos que comparten algunas cosas en común, tienen las mismas características generales. Dios se movió en Jordán, dijo Josué, exactamente como lo hizo antes en el Mar Rojo. Ciertas características generales son comunes a todas estas experiencias, a pesar del tiempo, a pesar del país, a pesar de la civilización, a pesar de todo lo demás. Así pues, ¿qué fue lo que sucedió hace 100 años? ¿Cuál fue el evento que cae en esta serie? ¿Qué es avivamiento? Podemos definirlo como un periodo de bendición y actividad inusual en la vida de la iglesia cristiana. En primer lugar, por supuesto, y por definición, un avivamiento es algo que ocurre primeramente en la iglesia y entre los cristianos, entre los creyentes. Eso, repito, es verdad por definición. Es un avivamiento, algo es revivido. Y cuando usted dice eso, quiere decir que hay algo presente que tiene vida, pero la vida estaba empezando a decaer, se había convertido casi moribunda, y alguna gente dijo, eso está muerto, está todo terminado, porque no podían ver gran señal de vida y actividad. Avivamiento significa despertamiento, estimular la vida, trayéndola a la superficie otra vez. Esto ocurre sobre todo en la iglesia de Dios y entre las personas creyentes y solo, en segundo lugar, es algo que afecta a los que están fuera también. Ahora bien, este es un punto muy importante, ya que esta definición nos ayuda a diferenciar de una vez por todas entre un avivamiento y una campaña evangelística. Confundir estas dos cosas da lugar a mucho daño. No hay nada que sea tan tonto como la gente anunciando que se va a celebrar un avivamiento. Quieren decir una campaña evangelística. Por desgracia, esta confusión fue realmente introducida por Finney y ha persistido desde entonces, pero es un gran malentendido, es una confusión de propósitos. Te voy a enseñar la diferencia. Una campaña evangelística es la iglesia tomando la decisión de hacer algo con respecto a los que están fuera. Un avivamiento no es la iglesia decidiendo a hacer algo y hacerlo. Es algo que se hace a la iglesia, algo que le sucede a la iglesia. Las dos cosas son esencialmente diferentes. Usted puede tener una gran campaña evangelística, pero puede dejar a la iglesia exactamente donde estaba, o tal vez aún peor. Añado eso porque me están diciendo constantemente que las iglesias están sufriendo de lo que se llama un agotamiento posterior a la campaña de evangelización. Como resultado de las campañas, las reuniones de oración y las reuniones regulares de la iglesia no son tan bien atendidas
Y lo mismo puede decirse de otras organizaciones que promueven este tipo de actividades. Campañas evangelísticas, por lo tanto, tienen referencia sobre todo a los que están fuera, pero la esencia de un avivamiento es algo que le sucede a la iglesia, a las personas en el interior, y ellos se ven afectados y se mueven y tremendas cosas suceden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es esto? ¿Qué significan estas piedras? ¿Qué sucedió hace 100 años en estos distintos países? La mejor manera de responder a esta pregunta es decir que es en cierto sentido una repetición del día de Pentecostés. Es algo sucediéndole a la iglesia que inevitable y casi instintivamente nos hace mirar hacia atrás y pensar de nuevo en lo que sucedió en el día de Pentecostés. En Hechos 2 te voy a dar algunas de las características generales. La esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo desciende sobre un número de gente, sobre una iglesia entera, un número de iglesias, distritos o tal vez un país entero. Eso es lo que se entiende por un avivamiento. Es, si se quiere, una visitación del Espíritu Santo. Otro término que se ha utilizado a menudo es un derramamiento del Espíritu Santo. Y las condiciones son interesantes porque ves que la gente es consciente que es como si algo ha llegado de repente sobre ellos. El Espíritu de Dios ha descendido en medio de ellos. Dios ha descendido y se encuentra en ellos. Un bautismo, una lluvia, una visitación. Y el efecto de esto es que de inmediato se dan cuenta de su presencia y de su poder de una manera que nunca han conocido antes. Me refiero a cristianos, a miembros de la iglesia que se reunieron como lo han hecho tantas veces antes. De repente, ellos son conscientes de su presencia, son conscientes de la majestad y el temor de Dios. El Espíritu Santo parece literalmente presidir la reunión y hacerse cargo de la misma y manifestar su poder y guiarlos, llevándolos y dirigiéndolos. Esa es la esencia del avivamiento. ¿Y qué significa esto? Bueno, hay características generales que encontrará en cada avivamiento, las cuales se pueden leer. El efecto inmediato es que las personas presentes empiezan a tener un conocimiento de las cosas espirituales y las miran claramente como nunca lo han hecho antes. Ahora, de nuevo, estoy hablando de los creyentes, miembros de la iglesia cristiana, cuando de repente se vuelven conscientes de esta presencia y de este poder, y el primer efecto es que las cosas espirituales se convierten en realidades. Ellos han oído todas estas cosas antes, las pudieron haber escuchado miles de veces, pero lo que testifican es esto. ¿Sabes? Todo el asunto pronto se hizo evidente para mí. De repente fui iluminado. Las cosas con las cuales yo estaba tan familiarizado se destacaron en letras de oro. Por así decirlo, entendí, lo vi todo de una manera que nunca lo había hecho en toda mi vida. Amados, eso es lo que dicen. El Espíritu Santo ilumina la mente y el entendimiento. Comienza no solo a mirar estas cosas con claridad, sino también a sentir el poder. ¿Cuáles son estas cosas de que se vuelven conscientes? En primer lugar, la gloria y la santidad de Dios. ¿Alguna vez has notado, mientras usted lee su Biblia, el efecto sobre estas personas mientras que de repente se dieron cuenta de la presencia de Dios? Como Job, ponen sus manos sobre la boca, o como Isaías y dicen: ¡ay de mí, que soy muerto, porque yo soy un hombre de labios impuros! ¿Qué es esto? Oh, han tenido una revelación de la santidad y de la majestad y la gloria de Dios. Eso siempre sucede en los avivamientos. No siempre sucede en las campañas evangelísticas, ¿cierto? Puede haber un montón de risa y ligereza y mucha organización en campañas evangelísticas, nunca en un avivamiento, sino más bien temor.
la reverencia, el santo temor, la conciencia de Dios en su majestad, su gloria, su santidad, su pureza absoluta. Y eso, como hemos visto, nos lleva inevitablemente a un profundo y un terrible sentimiento de pecado y una sensación horrible de la culpabilidad. Esto lleva a los hombres y mujeres que se sientan que son viles e impuros y totalmente indignos, y sobre todo les lleva a darse cuenta de su total impotencia cara a cara con un Dios así. Como el publicano representado por nuestro Señor en la parábola, son muy conscientes de todo esto, que no pueden dar la cara. Están muy atrás, en algún lugar cerca de la puerta, golpeándose el pecho y diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. La santidad de Dios, su propio pecado y la miseria absoluta, su propia indignidad, se dan cuenta de que nunca han hecho nada bueno en absoluto. Antes ellos pensaban que habían hecho un gran esfuerzo. Ahora ven que no es nada, todo es inútil. Como Pablo, comienzan a hablar de ello como estiércol y trapos de inmundicia. En su total impotencia y desesperanza se postran y se echan en el amor y la misericordia y la compasión de Dios. Siempre ocurre en la Biblia. Lean las historias por ustedes mismos. Cualquiera que usted pueda leer, siempre lo van a encontrar. Esta es la obra de convicción del Espíritu que se hace cargo de la situación, y las personas pueden mantenerse en ese estado y posición por algún tiempo. A veces se han quedado en ese estado no solo por horas, sino por días y semanas y meses. Caen en un estado de desesperación. A continuación, se les da una visión clara del amor de Dios y del Señor Jesucristo, y especialmente de su muerte en la cruz. Por fin lo ven. Oh, siempre habían creído teóricamente y se habían quedado a un servicio de comunión, pero nunca habían sentido nada. Nunca esta realidad de la muerte de Cristo se había hecho real para ellos. Habían creído, sí, estaban confiando sinceramente, pero nunca había sentido su poder, nunca habían sabido lo que era ser quebrantado y roto por ellas, nunca habían sabido lo que era llorar con un sentimiento de indignidad y de amor y alegría al darse cuenta de que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De repente, todo se vuelve real para ellos y se les da a conocer que el Hijo de Dios los ha amado y se ha entregado a sí mismo por ellos. Se convierte en una persona y un asunto personal. Él murió por mí, dicen ellos, incluso mis pecados son perdonados. Y la paz entra en su corazón, la alegría entra en ellos y se pierden en el amor y en un sentido de la alabanza de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto se convierte para ellos la única cosa que los absorbe. Si conocen a alguien, le hablan de esto. Todo el mundo está hablando de ello. Es el principal tema de conversación. Es lo que absorbe todo su interés. Ellos desean estar juntos ahora para hablar de estas cosas y se reúnen para celebrar reuniones. Se reúnen cada noche y comienzan a hablar de estas cosas. Ellos comienzan a alabar a Dios y cantar himnos a su gloria, y entonces empiezan a orar, y allí están, hora tras hora, noche tras noche, deseando salir del trabajo para poderse reunir con otras personas que han experimentado este movimiento del Espíritu de Dios. Y eso, por supuesto, a su vez les lleva a tener una gran preocupación por otros que están fuera y que no saben estas cosas. Estoy dando una sinopsis de lo que se lee en los libros. Empiezan a tener una preocupación para los miembros de su propia familia: marido, esposa, padre, madre, hijos, hermano, hermana, que no saben y que están afuera. Les cuentan sobre lo que está sucediendo, sienten que deben hacerlo. Algo los está constriñendo y los está conduciendo. Hablan de ello a la gente, a los amigos y todo el mundo, y comienzan a orar por ellos. La oración es siempre una gran característica de cada avivamiento. Grandes reuniones de oración, intercesión hora tras hora. Ellos oran por estas personas por su nombre y ruegan.
y no dejan que Dios se vaya, por así decirlo. Ellos están decididos a esto con una extraña urgencia. Y luego, después de un tiempo, al enterarse de todo esto y ver el cambio en los que ellos han conocido por mucho tiempo, estos otros que están fuera comienzan a asistir a las reuniones y decir, ¿qué es esto? Así vienen y experimentan lo mismo. Y así sucede. Y miles se convierten. De hecho, todo el vecindario parece estar lleno del Espíritu Santo. Él parece estar en todas partes. La gente no solo se convierte en las reuniones, algunos se convierten mientras van caminando a las reuniones, antes de que incluso llegaran hasta allí. Algunos se convierten en su trabajo, en una mina de carbón, en la cima de una montaña. Algunos son despertados en medio de la noche. Se fueron a la cama como de costumbre, pero se despiertan con un sentido impresionante del pecado y tienen que levantarse y orar y suplicar a Dios que tenga misericordia. Nadie ha hablado con ellos en ese momento. Es el Espíritu de Dios que está actuando. Él domina toda la zona, se está llenando la vida de todo el pueblo. Eso es lo que sucede en los avivamientos y así se obtiene esa curiosa mezcla extraña, por así decirlo, de gran convicción de pecado y gran alegría, un gran sentido del temor del Señor y una gran acción de gracias y alabanza. Siempre en los avivamientos acontece lo que alguien llamó una vez un trastorno divino. Algunos están gimiendo y agonizando bajo convicción, otros alabando a Dios por la gran salvación, y todo esto lleva a las reuniones concurridas y prolongadas. El tiempo parece ser olvidado, la gente parece haber entrado en la eternidad. Una reunión puede comenzar a las 6:30 de la noche y puede terminar hasta el amanecer la mañana siguiente con nadie consciente del paso de las horas. Ellos no tienen que proporcionar café una vez o dos veces a medio camino. Cuando el Espíritu Santo organiza las cosas, el tiempo, el cuerpo y las necesidades de la carne son todas olvidadas. Un avivamiento, entonces, realmente significa días de los cielos sobre la tierra. Te voy a dar una de las mejores definiciones que se han escrito de lo que es verdad de un pueblo cuando hay un avivamiento o una visitación del Espíritu de Dios. Fue escrito por el grande y santo Jonathan Edwards sobre la pequeña ciudad de Northampton, en Massachusetts, en 1735. Y cito, este trabajo pronto hizo una alteración gloriosa en la ciudad, así que en la primavera y el verano siguiente, al parecer, es decir, de la ciudad, parecía estar lleno de la presencia de Dios. Nunca estuvo tan lleno de amor, ni tan lleno de alegría, y a la vez tan lleno de angustia como lo fue antes. Había señales notables de la presencia de Dios en casi todas las casas. Fue un momento de alegría en las familias a causa de la salvación que se trajo a ellos. Los padres regocijándose sobre sus hijos como bebés recién nacidos, los maridos sobre sus esposas y esposas sobre sus maridos. Las obras de Dios se vieron entonces en su santuario. Las obras de Dios eran una delicia y sus tabernáculos eran amables. Nuestras asambleas públicas eran entonces hermosas. La congregación estaba viva en el servicio de Dios, todos seriamente empeñados en la adoración pública, cada oyente deseoso de beber las palabras del ministro mientras salían de su boca. La asamblea en general de tiempo en tiempo estaba en lágrimas mientras la palabra se predicaba, algunas lágrimas de tristeza y angustia, otros de alegría y amor, otros por la compasión y preocupación por las almas de sus vecinos. Cierro cita. Ahí he dado un esbozo de lo que sucede en los avivamientos. ¿Qué significan estas piedras? Bueno, eso es exactamente lo que sucedió hace 100 años en todos los diferentes países. Fue la obra de Dios, estas visitas del Espíritu de Dios. ¿Sabe usted acerca de estas cosas? ¿Le interesa? ¿Le preocupa?
ha sido movido? ¿No empieza a ver que si solo esto ocurriera hoy, se resolverían nuestros problemas? Esto es Dios visitando a su pueblo, días del cielo en la tierra, la presidencia del Espíritu Santo en la iglesia, la vida abundante dada al pueblo de Dios sin medida. Confío en que ya hemos visto y sentido algo que cree en nosotros, no solo el deseo de decir, ¿qué es ese fervor? Oh, que podamos conocerlo, que nos aconteciera a nosotros, pero que también podamos sentirlo a tal punto que empezamos a rogar a Dios que tenga piedad y tenga misericordia y que nos visite de esa manera con su gran salvación. Es un placer, como siempre, compartir estos hermosos sermones para con todos ustedes, amados hermanos. ¿Qué les parece si terminamos esta reflexión de la palabra con una oración para que sea el Espíritu Santo guardando esta enseñanza en nuestros corazones y ponerla en práctica en nuestras vidas? Inclinamos nuestros rostros, o si está en un lugar público, adopta una posición de reverencia a Dios y le decimos: Padre amado, gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por aquel sacrificio que redimió, Señor, a quienes tú, Padre Celestial, amaste desde antes de la fundación del mundo. Padre, te adoramos y te exaltamos. Nos gloriamos en tu nombre, Señor. Amado Señor, te pido que esta enseñanza no solamente se quede en mero conocimiento, no solamente se quede allí sin hacer ningún efecto en nuestra vida espiritual, sino produzca un fervor en nuestras prácticas espirituales, que oremos con más pasión y que prediquemos con más urgencia la necesidad de un despertar de la iglesia. Señor, necesitamos un despertar. Necesitamos que ese despertar sea guiado por tu Espíritu Santo. Entonces, y solo entonces, Padre Celestial, tu nombre será glorificado en todo el mundo. Amado Señor, reconocemos que tal vez en algunos momentos no hemos estado poniendo mayor énfasis en tu obra, en la urgencia de orar, de interceder por aquellos que no te conocen, interceder por un poder mayor a tu iglesia para causar un despertamiento. Amado Señor, te pido que derrames esa convicción en nuestros corazones, derrames, Padre Celestial, esa pasión por orar, por un despertar en cada iglesia, Señor. Señor, te ruego por aquellos predicadores, ministros y siervas del Señor que tú has llamado, Señor, a la predicación de tu evangelio. Señor, que tú seas llenándolos de tu poder, de tu Espíritu Santo, para que tu palabra despierte los corazones de la iglesia. Y aún, Señor, esa palabra despierte los corazones de los no convertidos y le dé una convicción de pecado, le dé una convicción de culpabilidad de sus transgresiones ante ti. Amado Señor, gracias te doy por este día. Y gracias, Señor, te doy porque estas enseñanzas a diario edifican nuestros corazones. Oro por cada siervo, por cada sierva. Obra, Señor, en su vida, en su hogar y ministerio. Son siervos que te buscan y aman tu palabra. Gracias, Señor, por todos ellos. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Sin embargo, no se olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este tipo de material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan llegar al conocimiento del Evangelio por medio de las Escrituras. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión. Para donativos y ayudas al canal, así también como para ponerse en contacto con su servidor, revise la descripción de este video abajo y encontrará un correo con el cual se podrá poner en contacto conmigo. Que Dios los bendiga grandemente y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión.